Hoy, en Hablemos en lo Secreto. Las emociones son como un sistema de alarma a lo interno de nuestro cerebro, de nuestro sistema, ¿verdad? Sí, sí tenemos emociones positivas y sí tenemos emociones negativas. No podríamos decir emociones buenas y emociones malas, ¿verdad? Como dicen algunas personas, que una emoción es una reacción automática, intensa, breve y también compleja. Es la respuesta de nuestro cuerpo y nuestra mente a algo que sucede. Eso es una emoción. El estado de ánimo es el tiempo que nosotros decidimos prolongar aquello. A veces le dicen a uno, pero ¿por qué sigue triste, verdad? Si eso fue ayer. De ahí es porque en todas estas reacciones va a estar muy presente la decisión de nosotros como personas. Cuando esos emociones negativas, saludables, se quedan ahí y empiezan a aumentar su proporción, su magnitud, se vuelven ya no saludables. En los procesos terapéuticos hay ciertas cosas que suman y que nos pueden dar indicios de algo más grande que a veces la persona manifiesta de una forma sencilla. ¿Por qué siento lo que siento? Qué importante es hacernos esa pregunta y descubrir las causas. A continuación, hablemos en lo secreto. Hola, gracias por acompañarnos una vez más aquí a través de Hablemos en lo Secreto y continuamos un mes más hablando con Rogelio Morales. Hoy vamos a hablar sobre las emociones. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, Eric, qué gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos ven por las redes sociales y nos escuchan también, porque ahí estamos en podcast ahora también, ¿ah? Así es, Rogelio. Este tema es muy importante, el tema de los sentimientos, de las emociones, y ahora, bueno, se ha puesto de moda con algunas producciones que se han hecho a nivel del cine, y la gente anda hablando de este tema, ¿no? Así que creo que es muy pertinente abordarlo en un momento como este. En Hablemos en lo Secreto, tus preguntas tienen un lugar especial. Hoy, respondemos a lo que más te inquieta. Rogelio, antes de entrar al tema, tengo unas Ajá. preguntas de algunos oyentes Ok. para responder. Dice, una amiga me comentó que escribir un diario, todo lo que recuerdo desde que era niño, podría traer sanidad a mi alma. Ok. ¿Es eso realmente posible? ¿Cómo puede la escritura ayudarme a sanar emocionalmente? Carlos de Venezuela. Ok. Mira, bueno, terapéuticamente se deja este ejercicio que le llamamos línea del tiempo, donde las personas cuentan su historia desde que tienen memoria hasta la fecha y hacen una narración sobre momentos importantes, personas que le causaron tales cuales sentimientos, emociones, em, dolores, culpa, sensaciones de abandono, tristeza, no sé. Eso se registra en ese documento que llamamos la línea del tiempo y en terapia se trabaja permitiendo que la persona comparta el sentimiento, analizar si todavía aquello hoy se experimenta de la misma manera y reconocer que esas cosas que generan emociones o sentimientos negativos, hay que atenderlas, hay que sanarlas, diríamos. Y lo hacemos, bueno, a través del perdón, a través del reconocimiento de que ya no estamos ahí, de que somos personas adultas y esa situación en aquel entonces tenía una razón que ya hoy no. Hay muchas formas de trabajarlo,
Lo que yo sí les recomendaría, más que hacer este ejercicio que terapéuticamente eh, se trabaja como una tarea para resolver en las sesiones, es que sí es muy saludable escribir lo que uno siente cada día, reconocer por qué lo siente y buscar maneras de abordar aquello de una manera mejor, si acaso es un sentimiento negativo que afecta su vida. Ok, perfecto. Rogelio, aquí tenemos una pregunta con respecto al programa de la vez pasada. Dice, mi novia sugiere que comencemos a manejar nuestras finanzas juntos, ya que nos vamos a casar el próximo año. Pero otras personas me aconsejan que no lo hagamos. ¿Es prudente comenzar a mezclar las finanzas antes del matrimonio? ¿Cuáles son esos beneficios y cuáles son esas posibilidades de riesgo? Ok, ok. Felipe de Colombia. Muy buena pregunta esa. Bueno, depende de lo que quieran hacer. Las parejas deciden mezclar sus finanzas o no. Como lo hablamos en este, eh, esa vez. Eh, no es recomendable desde el noviazgo empezar a hacer mezcla de dinero porque cada uno tiene sus gastos, sus responsabilidades todavía que cubrir como persona soltera. Si toman la decisión de mezclar las finanzas cuando están casados, pues es eh, una decisión ya más de pareja, más de proyecto de vida, buscando un equilibrio a la hora de asumir los gastos que representa la vida de pareja. Los beneficios para hacer algo así antes del matrimonio, pues quizá podría ser como saber cuánto gana cada uno, a qué le pueden hacer frente, pero lo veo innecesario porque si no se han casado, no están viviendo juntos, no hay gastos en común, este, ¿qué harían económicamente con los dineros que a futuro tendrían que destinar para hacer pagos o gastos más grandes? ¿Ahorrarlo? ¿O cómo harían si las personas están pagando en este momento un alquiler individualmente o están ayudando en la casa a sus padres y asumen responsabilidades económicas? Entonces, no le veo como que calce la idea de mezclar de una vez el dinero, sino más bien que hagan un presupuesto, determinen lo que cada uno gana, lo sumen si es lo que quieren hacer y empiecen a hacer la distribución de cómo utilizarían ese dinero según el presupuesto, pero ya casados. Ok. Y de México, Sonia dice, ¿por qué se dice que la psicología va de la mano con ser cristiano? Ok, tal vez podríamos decir que Sonia lo que quiere decir es que si esto es un apoyo el uno al otro, ¿verdad? Y creo que hablamos en algún momento sobre ese tema. Em, no podríamos decir que las dos cosas van de la mano, sino que podrían ir de la mano. Em, por el lado del consejo, por el lado de la orientación. Y tal vez yo lo podría resumir en una frase que me da a mí la impresión que me ha funcionado durante mucho tiempo en estos procesos de orientación. Yo digo que las herramientas psicológicas nos dicen cuál es el problema, pero la Biblia nos dice dónde está la solución o cómo solucionar las cosas. Y eso porque aplicamos principios, aplicamos valores, ¿verdad? Por supuesto, la Biblia no nos enseña a hacer presupuestos, la Biblia no nos enseña este, a trabajar con algún trastorno emocional, alguna condición. Pero cuando digo que nos da la respuesta es porque
nos enrumba con una serie de consejos a buscar el bienestar emocional, el bienestar espiritual, a buscar otras herramientas que tenemos en algunos profesionales para estar mejor. Gracias por compartir tus inquietudes. Sigue preguntando, sigue descubriendo, aquí en Hablemos en lo Secreto. Después de contestar esas preguntas, vamos al tema del Vamos día. al tema, sí, muy bien. Así es como vos decías que han habido algunas producciones ahí del cine que han dado a dar a conocer este tema, ¿verdad? Y Sí, creo que algunas veces nos hemos preguntado, Rogelio, ¿por qué sentimos lo que sentimos, verdad? sí. ¿Y qué nos quiere decir nuestras emociones? Creo que podemos empezar por ahí. Sí, podríamos decir que las emociones son como un sistema de alarma a lo interno de nuestro cerebro, de nuestro sistema, ¿verdad? Que nos indica cómo estamos respondiendo al entorno. Son reacciones complejas muchas veces, ¿verdad? Vemos que una persona se emociona y botó todo lo que tenía al frente, ¿verdad? O se emociona y se le cayó el vaso que tenía en las manos, o se emociona y grita y uno dice, ¿qué le pasó? Y está feliz y uno pensó que es que más bien le dolía algo. Entonces, son reacciones complejas que van a involucrar nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿verdad? Y que también nos permiten a nosotros responderle al entorno, adaptarnos a las circunstancias. Eh, por ahí yo pensaría que por eso es que nosotros muchas veces sentimos lo que sentimos o reaccionamos como reaccionamos. Claro, hay que desmenuzar esto un poquito más, Eric, para poder seguir hablando. Correcto. Rogelio, ¿y vos crees que las emociones son positivas o negativas? ¿Y cómo debemos Eh, interpretar y manejar nuestras emociones en la vida diaria? sí, ese es el punto. Sí, sí tenemos emociones positivas y sí tenemos emociones, negativas. No podríamos decir emociones buenas y emociones malas, ¿verdad? Como dicen algunas personas. Nosotros tenemos dentro de las emociones positivas, hablamos de alegría, amor, gratitud, ¿verdad? Como las más conocidas. Dentro de las emociones negativas, nosotros decimos tristeza, eh, podemos hablar también del enojo y no podríamos decir que porque sean negativas esas emociones, sean malas. Más bien se le conoce como emociones negativas saludables, porque son expresiones de nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser ante una situación. Así que nosotros podríamos decir, porque esto sí vale la pena como aclararlo, Eric, que una emoción es una reacción automática, intensa, breve y también compleja. Es la respuesta de nuestro cuerpo y nuestra mente a algo que sucede. Eso es una emoción. Eh, todos hemos experimentado una impresión en nuestro cuerpo, en nuestra mente, cuando sucede algo, por decir algo, tiembla. Entonces experimentamos una impresión en ese momento. Y algunas personas, si están sentadas, se ponen de pie. Otras personas pegan un grito. Ok, ahí estamos hablando de una emoción, como también nos dan una buena noticia y la gente grita y llora de pronto, ¿verdad? Porque esa es una emoción y decimos, estoy emocionada, estoy emocionado. Ok, la emoción es una impresión, es la respuesta de nuestro cuerpo y nuestra mente a algo que sucede. Ocurre de manera espontánea, no hay que pensar mucho eso. También suelen ser fuertes, suelen ser intensas esas emociones. Generalmente no duran mucho tiempo
y va a involucrar cambios en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, perdón, en nuestros pensamientos en aquel momento. Como que podemos sentirnos tristes, pero alguien nos da una noticia y puedo sentirme alegre. O estoy alegre y se viene un temblor y ahora estoy asustado, ¿verdad? Ok. Y el sentimiento es la experiencia subjetiva y consciente de una emoción. O sea, podríamos decir que es la manera en que yo voy a interpretar aquella emoción y valoramos lo que sentimos en ese momento dado. Así que nosotros podemos decir que hay una diferencia entre una cosa y otra. Eh, Cuando hablamos de emoción, estamos hablando de esa impresión y esa reacción que experimentamos en aquel momento. Y cuando hablamos de sentimiento, estamos hablando de la forma en que nosotros procesamos aquella emoción que estamos experimentando. Me llamó mucho la atención porque eh, a veces uno como que mezcla las dos cosas. Y alguien decía, el sentimiento, perdón, la emoción es como una ola. Es una reacción automática y física al estímulo. Pero el sentimiento es como surfear esa ola. Es la manera en que decidimos enfrentar esa ola, cómo la interpretamos y qué significado le damos. Muy bien. Espero que haya quedado claro con ese ejemplo. Así es. La emoción es la ola y el sentimiento es surfear la ola. Jugársela. Jugársela, ¿verdad? Sí, Rogelio, a ¿qué te veces no la parece? jugamos, a veces no la Ah, jugamos con el sentimiento que utilizamos, a veces no la jugamos. Sí, sí. Rogelio, ¿qué te parece si vamos desglosando cada uno de las emociones más importantes? Por ejemplo, ¿qué podemos hablar sobre la alegría, la tristeza y el enojo? bueno, estamos hablando de emociones básicas, ¿verdad? La alegría como una sensación de felicidad, de entusiasmo. Eh, la tristeza pareciera ser lo contrario, ¿m? Porque estamos hablando de un estado a veces de pérdida, de vacío, de desánimo. Y son emociones que nosotros vamos a experimentar durante un tiempo determinado. Ahora, el estado de ánimo es el tiempo que nosotros decidimos prolongar aquello. A veces le dicen a uno, pero ¿por qué sigue triste, verdad? Si eso fue ayer. De ahí es porque en todas estas reacciones eh, va a estar muy presente la decisión de nosotros como personas. Vámonos al ejemplo del temblor. Tiembla y yo puedo decidir, aunque aquello me carcome por dentro, me da una impresión muy incómoda y puedo sentir miedo, yo puedo decidir controlarme. Yo puedo decidir quedarme sentado, si estaba sentado, o acudir al plan de emergencia del lugar donde me encuentre y buscar un refugio. Pero otra persona puede más bien tomar la decisión de seguir el miedo, reaccionar con miedo, levantarse en un impulso, salir corriendo y lastimarse o lastimar a otros. Entonces, siempre que hablamos nosotros de este tipo de reacciones,
tristeza, miedo, ira, culpa, felicidad, gratitud. Estamos hablando de algo que sentimos, pero también algo que tiene que ver con decisiones. Quizá hemos escuchado muchas veces y yo digo que no se ha manejado bien. No, no, usted tiene que seguir ahí, porque el amor es una decisión. Claro que sí, es una decisión, pero también es algo que usted siente. Pensemos en que alguien nos dice, como el amor es una decisión, ame aquella silla, ame aquel sillón, ame el carro. No, nosotros tenemos que sentirlo también. Entonces, con respecto a las cosas que sentimos o nos emocionan, nosotros perfectamente podemos tomar decisiones y hasta podemos tener reacciones diferentes ante una circunstancia. Un proceso de reeducación, un proceso de aprendizaje, o como decía Toffler, ¿verdad? El analfabetismo del siglo XXI es la incapacidad de desaprender para volver a aprender. De hecho, hay procesos terapéuticos que le permiten a uno tomar la emoción, tomar el sentimiento de aquel momento y pensar mejor cómo voy a reaccionar. Se utiliza mucho con temas de violencia, se utiliza mucho con personas que dicen es que yo soy muy impulsivo para reaccionar. Sí se puede reeducar el sistema y hacer un mejor uso de nuestras emociones en diferentes circunstancias. Quiero aportar algo más. Los simulacros en las empresas, en las instituciones, que se hacen como prevención a algún terremoto, algún incendio, algo así, pretenden educar todo nuestro sistema para que reaccionemos de la mejor manera cuando nuestras emociones están como a punto de ebullición. Rogelio, pero yo creo que esta emoción, como la alegría y la tristeza, más que toda la tristeza, ya Sí. es negativa cuando ya se va a un punto de depresión. Ah, bueno, bueno, eso es importante. Digamos que aunque son, pensemos en la tristeza, pensemos en la ira, ¿verdad? Cuando esos, emociones negativas, saludables, se quedan ahí y empiezan a aumentar su proporción, su magnitud, se vuelven ya no saludables. Por ejemplo, una tristeza que pasó a depresión, un enojo que pasó a la ira. Ahí estamos ya hablando de que se subió a un nivel peligroso, riesgoso. Es como cuando una preocupación se convierte en ansiedad, ¿verdad? Y esa ansiedad pasa allá a niveles muy exagerados, donde en lugar de sentir la persona un miedo por el futuro, siente un terror por el futuro. ¿Ves? Todo ese otro nivel al cual se pueda llevar una emoción negativa a un nivel más alto y más duradero, sí va a ocasionar algún problema. Sin embargo, yo no sé si han notado esto, Eric. A veces las personas se sienten muy felices, muy contentas y entonces empiezan a bromear, empiezan a hacer chistes, empiezan a vacilar porque hoy se sienten muy felices y de pronto se les salió también de control la felicidad y lastimaron a alguien con una broma o dijeron algo inconveniente, ¿verdad? Porque había demasiada excitación y felicidad. Entonces, pienso que en cuanto al tema de emociones que estamos viendo hoy,
el autocontrol es fundamental. Las decisiones que tomamos con lo que sentimos, como pasa en el enamoramiento. Personas que están conociendo a alguien y se enamoran y se sienten tan feliz que le da la tarjeta de crédito, ¿verdad? A la otra persona sin conocerla. Y ahí hay problemas con el tiempo. Rogelio, ¿y si hablamos de la vergüenza, el temor y la ansiedad? Ujú. Cuando hablamos de vergüenza, este, estamos muchas veces enfocados en el qué dirán. Sin embargo, es válido, ¿verdad? Hicimos algo que no estaba bien, fue delante de algunas personas o por un error se terminó una relación sentimental y esa persona experimenta vergüenza, se iban a casar o era un tema laboral importante y un descuido llevó a la persona a una equivocación. Bueno, experimentamos vergüenza. Una sensación a veces de humillación. No está mal sentir vergüenza. Lo equivocado sería empezar a lastimarnos por eso, empezar a tratarnos mal por eso. Yo creo que si sentimos vergüenza es porque tenemos conciencia también. No podríamos decir que la ansiedad, por ejemplo, la podamos como normalizar, ¿verdad? Como decir que siempre es saludable tener ansiedad. No, vamos a sentir ansiedad en determinados momentos de la vida por ciertas circunstancias que nos ponen inquietos, nos ponen temerosos. Pero cuando alguien está experimentando una ansiedad generalizada, una ansiedad continua o inclusive ha llegado a preocuparse tanto, a sentir tanta vergüenza, a sentir tanto miedo, que la persona experimenta pánico, ahí ya estamos hablando, Eric, de que es importante la visita a un profesional en el campo de la psicología, de la psiquiatría, para que brinde herramientas a la persona o algunas veces medicación para el manejo de aquella situación, aquellas respuestas que le está dando la persona a las circunstancias que le rodean, ya de una manera negativa, pero muy exagerada. Por exagerada no quiero decir que sea inventada o que esté haciendo teatro. No, no, es que se salió de control. Así que podríamos decir que algunas personas dejan que sus emociones se salgan de control. Y quiero insistir en este tema. Nosotros podemos controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Sí, porque yo creo que una de las emociones más fuertes actualmente es la ansiedad, Es la ansiedad. Sí. ¿verdad? Y la tenemos también como resultado del COVID, ¿verdad? En temas de salud emocional se está hablando mucho tanto por la zozobra, el miedo que experimentamos las personas ante eh, esta pandemia, como también como consecuencia de haber padecido este, eh, el COVID. Ahora, la ansiedad y la depresión, menciona este filósofo coreano Byung-Chul Han, dice que desde esa perspectiva filosófica, ¿verdad? Por supuesto, se debe mucho a la exigencia que estamos viviendo los seres humanos en esta sociedad de consumo, de esta sociedad de producción. Esta sociedad le llama a él del cansancio.
Cansancio porque hemos entrado en competencia unos con otros por ascensos. El desempleo lleva a la gente a competir para obtener un trabajo, un puesto. eh, los que ya están teniendo sus trabajos a competir con los demás, obteniendo mejores ingresos, trabajando más para tener más. Y el que no lo logra, dice este filósofo, empieza a frustrarse, empieza a tener una gran preocupación. Y de ahí es que encontramos mucha ansiedad y mucha depresión en esta sociedad por personas insatisfechas, personas que no están logrando en la competencia de la vida, mientras que otros sí lo están logrando, sí lo están haciendo, o al menos es la apariencia que muestran en las redes sociales con fotos, viajando por todo el mundo, comiendo en lugares lujosos, vistiéndose de tal manera, eh, genera esa imagen y está dando todo un efecto en otras personas de depresión y ansiedad. Entonces, eh, por diferentes lados, si analizamos este tema de cómo le reaccionamos a la vida, con cuáles emociones, con cuáles sentimientos, nosotros podemos ver que desde diferentes disciplinas se ve necesario el poder controlar uno lo que siente y también conocer por qué reacciono como reacciono, como vos preguntabas al principio, ¿verdad? ¿Por qué siento lo que siento? Qué importante es hacernos esa pregunta y descubrir las causas. Rogelio, pero no es lo mismo temor y miedo. El temor es normal, el miedo sí es un poco más grave. Y todavía te voy a decir algo más grave, la fobia. Ahí estamos hablando de escalas, ¿verdad? Eh, el temor muchas veces se dice que es un miedo chiquitillo, ¿verdad? Este, el miedo ya es una sensación de amenaza o peligro. Y la fobia es un miedo, por usar esa palabra, irracional. Es muy particular y no necesariamente todos van a sentir esa fobia por las mismas cosas, pero sí te podría decir que muchísima gente sentiría miedo si escucha un balazo al aire, sentiría miedo si hay un terremoto, pero no todo el mundo le tiene fobia al agua, por ejemplo, o fobia a las moscas, aunque dicen que a las cucarachas sí es más general. Ver una cucaracha volando hace que todo el mundo salga en carrera. Tienen esa característica. Rogelio, y emociones como el desagrado y el aburrimiento creo que son, mucha gente las marca como señal roja. Sí, bueno, es que te voy a decir algo, Eric. Em, en los procesos terapéuticos hay ciertas cosas que suman y que nos pueden dar indicios de algo más grande que a veces la persona manifiesta de una forma sencilla. Por ejemplo, cuando hablamos de depresión, em, las personas a veces creen que es solo sentirme triste, sentirme apagado o estar encerrado en un cuarto llorando y que nadie se me acerque, no quiero salir. No. Imagínate que cuando hablamos de depresión podemos estar hablando de una serie de cosas que se unieron. Vemos una persona triste, lenta, aburrida, desganada, aperezada, a veces con muy poco apetito, perdiendo la motivación
por seguir adelante con el trabajo, con la familia, con la vida. ¿Ves? Entonces, muchas veces la suma de varias emociones nos muestran algo más grande, pero no quiere decir que porque alguna persona tenga alguna emoción por ahí, ya es porque califica para algo mayor. No, pero sí es importante que nosotros tengamos conciencia de cuáles son las emociones más comunes en nuestra vida, cuáles son los sentimientos que más experimentamos a diario, porque eso nos puede marcar una ruta a la cual podemos anticiparnos para no llegar a algo que nos afecte eh, y nos genere grandes consecuencias en la vida. Rogelio, ¿y cómo podemos transformar emociones incómodas en oportunidades de crecimiento personal y espiritual? Sí, esa es una gran pregunta, porque yo pienso que a partir de ahí, eh, si uno tiene esta herramienta, puede tener muchos beneficios de sus reacciones. Por ejemplo, las emociones nos sirven a nosotros para sobrevivir. También generan conexiones con otras personas. ¿Y por qué nos llevan a crecer? ¿Por qué nos pueden llevar a crecer? Bueno, porque a través de las emociones aprendemos sobre nosotros mismos. Nos damos cuenta qué nos hace felices, nos genera conciencia de qué nos da miedo, qué nos trae angustia, vergüenza, paz, qué nos lleva a la gratitud, qué nos lleva al enojo. Em, Emociones básicas como la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa, el disgusto, son importantes, nos permiten entendernos, entender a los demás y también nos dan una oportunidad para enfrentar cosas. Si, por ejemplo, a mí me disgusta algo, bueno, ¿hasta dónde estaré dispuesto a tolerar aquello? Tal vez una diferencia con mi pareja, eh, una diferencia en perspectivas de la vida, en las que podemos disentir, pero no necesariamente atenta contra la relación. Pero resulta que yo soy muy estructurado y me disgusta demasiado. ¿Por qué no puedo aprender a ser tolerante para llevarnos bien? Ahora, otra forma de crecer es porque cuando nosotros nos conocemos a través de la forma en que reaccionamos a la vida, maduramos. Yo puedo evitar algunas experiencias para no sentirme así. Yo también puedo autocontrolarme y decir, por qué tengo que reaccionar ante esto que es una opinión que dan acerca de mí tan negativamente, tan lleno de enojo, de culpa, de vergüenza, cuando más bien yo debería aprender de mi error o buscar más la tranquilidad, la aceptación de la realidad? Hay que comprender que algunas reacciones que nosotros tenemos ante las circunstancias es porque yo no acepto muchas realidades a mi alrededor. Entonces, hay oportunidades para crecer. Hay una premisa muy interesante, porque algunas personas reaccionan a la vida muy emocionalmente y otras personas reaccionan muy racionalmente. Y no es que una carezca de lo que tiene la otra, no. Todos nosotros somos seres emocionales y somos seres racionales también.
Entonces, a veces se ha dicho como una premisa muy interesante de los abuelos, cuando sienta, piense primero. O sea, procesamos mejor lo que estamos sintiendo si lo razonamos. ¿Qué hago en esta circunstancia? ¿Cuál será la mejor manera de responder? ¿Qué hago con esto que siento? Uno a veces le dice a las personas, vaya y se lava la cara mejor si la cosa se puso muy tensa, tómese un vaso de agua. Y a veces decían, cuente hasta 100, ¿verdad? Y me decía un paciente, cuando voy por 50 me siento más bravo porque esto no se me quita. Bueno, esa no es la idea. Podemos relajarnos, podemos distraernos, podemos decir, deme tiempo. Para acomodar mis emociones, mis sentimientos en este momento que estoy a punto de perder el control. Hay cosas que nosotros podemos hacer para gestionar mejor nuestras emociones, para reaccionar mejor ante diferentes circunstancias. Estas son algunas de ellas, ¿verdad? Sí, yo creo que lo importante, Rogelio, de lo que estamos hablando aquí es identificar las emociones, ¿verdad? Y Sí, creo que algo importante también es hablar sobre las emociones con el cónyuge o con un terapista o con alguien de confianza claro, para claro. saber, para valorar uno si realmente las está controlando bien. Sí, y no solo eso. Mira. Hablar de nuestras emociones con Dios es fundamental. Si nosotros nos vamos a la Biblia, ¿cuántos no, cuánto no vemos en los Salmos? Al David y otros escritores que participaron de los Salmos, y ahí hablando de cómo se sentían. Se habla de tristeza, se habla de gozo, de regocijo, se habla de dolor, se habla de miedo, se habla de angustia. Y hacían cantos de eso, como hoy en día a veces se canta al desamor, ¿verdad? Y al amor. Se hacían cantos que la Inclusive, gente Rogelio, sonaba Jesús tuvo emociones, lloró en la tumba de Lázaro y se enojó. y se enojó, oíme, y lloró antes de resucitarlo. ¿Cómo es eso? Si él lo iba a resucitar, ¿para qué lloró? Porque tenía emociones. Dice que de ver a la gente tan dolida, él lloró también. Dios se identifica con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Él nos entiende. Esa es una forma de gestionar las emociones. Eso que vos decías, sí, hablarlas con una persona profesional en este campo, completamente, para aprender a, a manejarlas, para conocerlas. Y hay mucha gente que se calla lo que siente. Y eso nos hace mucho daño. Creo que es el doctor Dressel que escribe un libro muy bonito que se llama Emociones que Matan. Y entonces él como médico, él dice que hay enfermedades que provienen de tales o cuales emociones. En un estudio que él hace, lo publica en ese libro, precisamente por callárselas, por guardárselas. Conversar las emociones con la pareja, con los amigos, con los padres, en la iglesia, con algún líder, alguna persona de confianza. Es fundamental. Las emociones, ¿cómo las liberamos de una manera sana, Eric? Hablándolas, diciéndolas. Por supuesto, de la mejor manera, porque a grito pelado no funciona. Y también es importante sanar las emociones porque también a veces vienen enfermedades del alma por guardarse cosas, ¿verdad? Sí, sí. Y somos dados que, ¿qué dirán si saben que yo siento esto? ¿Qué van a pensar de mí? No, hombre, qué vergüenza, yo mejor me lo callo. O no, ¿cómo lo voy a decir? Yo lo que quiero es evitar el conflicto. Este, esas formas no ayudan para nada.
Al final nos volvemos como bombas de tiempo. Acumulamos y acumulamos y acumulamos emociones, sentimientos y un día explotamos y podemos explotar como pasa con la depresión, que la gente explota para adentro, se hacen daño a sí mismos. O como se hace con el enojo, que se explota hacia afuera y como me dijo un paciente, viera qué sabroso se siente, pero viera el daño que causa uno, un daño terrible a los demás y después uno queda con aquella culpa, aquella conciencia. Y Eric, lamentablemente esta que estamos hablando del enojo, la ira, hoy en día tiene muy mala la sociedad porque se ha convertido en violencia en las calles, violencia intrafamiliar, agresión, mata gente, lastima demasiado. Y tenemos hoy socialmente una situación bastante complicada por no saber manejar el enojo. Así es. Bueno, Rogelio Morales, si usted quiere hablar con él ya en privado y tratar las emociones o otro tema, lo puede contactar a donde Rogelio. Sí, al WhatsApp me pueden escribir al 506-8835-7805. El 506-8835-7805. Usted puede dejarme su mensaje y apenas estemos ya más desocupados, porque casi siempre uno está atendiendo, dando alguna charla, les respondemos. Siempre será un gusto poder ayudar en aquella necesidad que tenga. Sí, gracias, Rogelio. Creo que es un tema interesante. Les dejamos a cada uno ahí para que analice, piense y saque lo mejor de esta conversación. Muchas gracias, Rogelio. Con mucho gusto, y este tema da para seguir hablando todo el tiempo que sea posible, ¿verdad? Es un gran tema y es un gusto aportar un grano de arena para cada una de las personas que nos escuchan y nos ven por medio de las redes sociales. Gracias, Rogelio. Hasta la próxima. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.